este video vamos a ver aplicaciones de la ley de Ampere. Entonces, la primera aplicación que voy a mostrar es el famoso cable coaxial que deben tener en sus casas para conectar una antena parabólica de televisión por cable o la antena de HD de canales abiertos de aire. Bien, si miramos la imagen, consta de un cable central que es cilíndrico de cobre, que se suele llamar el vivo. Después tenemos un dieléctrico, que es un aislante. Después sigue esta malla aluminizada junto con esta malla de aluminio que forma el segundo cable. Entonces el de cobre es uno de los cables, que es el vivo, y el neutro sería la malla. Y por último una cubierta final, negra o blanca, depende el que compre, hay de los dos tipos. Y eso consiste en un cable coaxial. ¿Para qué se utiliza? Bueno, se utiliza para las radiofrecuencias de televisión por cable, porque generalmente, como trabajan a alta frecuencia, o sea, la emisión de las ondas que generan la energía de la onda, como trabajan a alta frecuencia, suelen generar interferencias alrededor. Entonces, para evitar eso, lo que se utiliza es este cable coaxial o coaxil. Bien, entonces vamos a aplicar como la justificación que tiene que ver con la ley de Ampere. Acá en la imagen de abajo a la izquierda, lo que vemos es al conductor representado en forma transversal, el cable de adentro que está agrandado para que se vea y se entienda lo que está pasando. La idea es que vaya una corriente, como están viendo, saliente hacia nosotros. Después está la parte cubierta blanca, que es el aislante, que separa un cable del otro y que no haya cortocircuitos. Y después está la malla metálica que lleva la corriente en el sentido contrario. Entonces ahí entraría la corriente, va hacia la pantalla o hacia la presentación o hacia la hoja. Y lo que se hace es tomar una circunferencia, como están viendo acá, para aplicar la ley de Ampere. Como yo sé que la ley de Ampere lo que me dice es que la circulación de campo magnético a través de una trayectoria, y en particular a través de esta circunferencia, es igual a mu, una constante, por las corrientes enlazadas. Entonces, si miramos la imagen, en el cable interior pasa una corriente I que podría ser 3 amperes, por ejemplo, pero en la que entra también tiene que ser 3 amperes. Por lo tanto, como una corriente sale, que es la interna, y la de afuera entra, y son opuestas, la suma de esas dos corrientes me da 0. Por lo tanto, la corriente enlazada a través de esa trayectoria es 0. Y como eso pasa, la circulación de campo magnético tiene que dar 0. Y como la circulación de campo magnético da 0, implica que el campo magnético generado por este cable alrededor de él, en su exterior, es nulo. Por lo tanto, como este cable no genera campo magnético en su exterior, no puede generar interferencias en otros cables o en otros aparatos de nuestra casa. Y bueno, y esa es la explicación que tiene la utilidad del cable, y que es una aplicación directa de la ley de Ampere. Cuando este cable no existía, los cables eran de 2 filamentos, y eso sí generaba campo magnético y por lo tanto generaba interferencia. Hoy en día sería impensado tener este cable, porque sin este cable nuestra casa estaría, por ejemplo, prender la radio implicaría que si está prendido el cable genera una interferencia que no dejaría escuchar. Este cable lo que nos permite es que eso no pase. Bueno, sigamos con otra aplicación un poco más matemática, que tiene que ver con el cable, con el conductor recto. Cuando nosotros ya vimos el tema del campo magnético con conductor recto, lo que voy a hacer acá es hacer la demostración de que a partir de la ley de Ampere voy a poder ser capaz de demostrar la ecuación de campo magnético, lo cual hace que la ley de Ampere forme una de las teorías más importantes, porque yo puedo demostrar muchísimas ecuaciones a partir de esta ley. Por eso es tan relevante la ley de Ampere, como las otras de las 4 ecuaciones del electromagnetismo. Bien, vamos por ello. Lo que se hace es, si voy a la imagen de la derecha, ya habíamos visto que el campo magnético era
se orientaba en circunferencias y lo veíamos a través de limaduras de hierro. Y dijimos que la representación de eso, visto desde arriba, si la corriente va hacia arriba, sería que viene hacia nosotros, que será el redondel, la circunferencia con el puntito, y las líneas de campo magnético serían circunferencia que por regla de la mano derecha quedarían en sentido antihorario, como se muestra en la imagen. Y lo que se hace es, preciso para aplicar la ley de Ampère, preciso una trayectoria cerrada, y lo que se elige es esta circunferencia marrón superpuesta con la línea de campo magnético. Entonces, si aplico la ley de Ampère a eso, me quedaría que la circulación de campo magnético a través de esa circunferencia va a ser igual a mu, la constante por las corrientes enlazadas, que en este caso particular es una sola, que es sí, la del cable nada más. Entonces, siguiendo un poquito con la idea de la circulación, nosotros ya sabemos que la circulación de campo la idea es hacer el perímetro por el campo magnético. Yo quiero determinar cuánto vale ese campo magnético, entonces se escribe B, porque es lo que no conozco, quiero saber cómo es el campo generado en esa circunferencia, por 2pi por r, que sería el perímetro de esta circunferencia marrón, o de la circunferencia azul, que es el de la línea de campo, por coseno cero, porque si miran la imagen, lo que hice fue tomar una trayectoria en el mismo sentido que la línea de campo magnético para que el ángulo sea cero y se me simplifiquen las cuentas, porque coseno de cero es 1. Por lo tanto, es como si podría no haberlo escrito. Del otro lado de la igualdad, porque esto es una igualdad, la ley de Ampère, es mu por la I sola que tenemos. Acá se simplifican varias cosas. Por ejemplo, el coseno de 0 va a quedar 1 y desaparece. Entonces me quedaría el campo por 2pi por el radio, que es lo que está escrito acá, a la derecha, igual a mu por I. Si yo quiero determinar el campo, lo único que tengo que hacer es pasar ese 2pi por r que está multiplicando, dividiendo al otro lado de igualdad. Eso quedaría de esta manera. Mu por I, que ya estaba del lado derecho, dividido 2pi por el radio, que estaba multiplicando del lado izquierdo y pasó dividiendo al lado derecho. Resulta que si miro acá, mu sub 0 sobre 2pi es una constante ya conocida, que es la constante magnética K sub B. Y por lo tanto, teniendo eso en cuenta, me quedaría o llegaría a la misma expresión que ya habíamos visto, que el campo magnético es igual a una constante K sub B por I sobre R. Entonces, como partí de la ley de Ampère y demostré o llegué a la ecuación de campo magnético que se obtuvo experimentalmente, tenemos una teoría que nos avala a justificar la razón por la cual experimentalmente se obtiene esta ecuación. Por lo tanto, la ley de Ampère justifica el hecho que el campo magnético de un conductor recto sea directamente proporcional a la intensidad de corriente e inversamente proporcional a la distancia, que se llama R de radio de la circunferencia. Y acá está la principal razón por la cual llamarle R en vez de distancia. Sería lo mismo, pero R viene a ser la distancia radial. Bien, ¿qué más tenemos? Lo que voy a hacer ahora es el ejemplo 4.9, ¿sí? Y ver algunas reglas nuevas para la mano, o cómo se aplica la mano en el caso de que los conductores estén verticales o contenidos en la hoja o en la pantalla, que no lo hemos visto, y va a quedar para ustedes el ejercicio 4.10. Yo hago el 4.9 y queda para ustedes el 4.10. El ejercicio 4.9 me da esta imagen con un conductor con corriente hacia arriba, que acá se ve poco, pero es hacia arriba. Me da los puntos A, B y C. El conductor está contenido en la hoja o en la pantalla. Me da la intensidad de corriente, vale 3 amperes. Y me dice que averigüe, la parte A me está pidiendo que averigüe el campo en A, B y C, en estos puntos, si la distancia de esta que está acá es de 10 centímetros. Ya sabemos que lo primero que tenemos que hacer es pasar los 10 centímetros a metros, y eso se hace dividiendo entre 100, lo cual da 0,10 metros. Entonces, empecemos por el punto B. El campo magnético del punto B va a ser, la ecuación que voy a usar acá es K sub B por I sobre R. O sea que la constante magnética, que vale 2,0 por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre amper,
multiplicado por la corriente, que vale 3 amperes, y como estoy parado en el punto B, la distancia radial del conductor al punto es de 0,10 metros. Y entonces, por lo tanto, el valor del campo magnético en el punto B, utilizando la calculadora, es de 2,0 exponente menos 7 por 3,0 dividido 0,10. Eso da 6 por 10 a la menos 6, o sea, 6,0 por 10 a la menos 6 Tesla. Y ese ya es nuestro resultado. Y después me queda la representación. Para la representación voy a hacer un esquema acá abajo. Lo que se hace, tenemos dos posibilidades: que tengamos el cable con la corriente hacia arriba, entonces los campos serían entrante de este lado y saliente de este lado por la mano derecha, así que acá sería cruz y acá puntito. Y la otra opción que tenemos, que este sería de hecho de paso nuestro caso, la otra opción que tenemos que nos puede pasar en este tipo de ejercicio es que la corriente, en vez de ser hacia arriba, sea hacia abajo. Entonces el esquema que hay que tener claro, que en este caso la mano hay que ponerla así: de este lado entra y de este lado sale. Por lo tanto es al revés: de acá entra y de acá sale. Entonces en este caso, mirando este esquema, acá me faltó la I. En este caso lo que hay que tener claro, si estoy en el punto B, que está a la izquierda del conductor, y la corriente va hacia arriba, el campo magnético sale. Así que eso lo represento de esta manera. Y se le pone campo magnético en el punto B. Y pronto, ahí ya lo calculé en el punto B. Ahora lo que debo hacer es seguir con el punto C. ¿Por qué voy a seguir con el punto C? Porque si miran, el punto C está a la misma distancia radial que el punto B. Por lo tanto, ya sé la respuesta, que es 6,0 por 10 a la menos 6 teslas, igual módulo que en A. Podría hacer la cuenta, pero sería exactamente copiar lo mismo de acá. Si tienen dudas, lo verifican y van a ver que tengo razón. Ahora, ojo, porque la representación de que el módulo sea igual no quiere decir que se represente igual, porque si voy a este esquema y estoy como el punto C del lado derecho del conductor, que es donde está el punto, de ese lado entra y no sale. Sale de un lado y entra del otro. Así que lo dibujo entrante. Un vector entrante se lo dibuja con un redondel y una cruz y se le pone campo magnético del punto C. Y ahora me estaría faltando el campo magnético del punto A. El campo magnético del punto A va a ser 2,0 por 10 a la menos 7 por los 3,0 amperes. Acá me comí las unidades, pero son Tesla, metros sobre amperes. Dividido la distancia. Ojo, la distancia radial del conductor al punto son 2D. O sea que de acá 0,10 más 0,10, 0,20. Entonces, como acá el valor es el doble, la respuesta de esta cuenta va a ser la mitad. O sea que esta cuenta va a dar 3,0 por 10 a la menos 6 teslas. Si tenemos duda de eso que acabo de afirmar, muy fácil. Agarramos la calculadora y hacemos la cuenta. 2,0 exponente menos 7 multiplicado por 3,0 dividido 0,20. Y efectivamente me da 3 por 10 a la menos 6. Y ahí terminamos la parte A del ejercicio, que me pedía calcular los campos en A, B y C. Me falta representarlo. Como este punto está a la izquierda del conductor igual que el B, también es saliente. Es más chico, pero de este punto de vista no se ve, porque como es un vector que sale, yo no tengo cómo saber su tamaño, su módulo. Y la parte B dice: explica qué sucede si se invierte el sentido de la intensidad de corriente. La pregunta es: ¿qué pasa
si se invierte y. Y bueno, lo que va a pasar es que como la corriente va para el otro lado, y todo lo que estaba a la izquierda que salía, como estamos viendo acá, tiene que entrar. Así que lo que va a pasar es que estos vectores van a invertirse. Así que la respuesta es que los vectores se invierten y voy a aclarar en sentido, pero los módulos son los mismos. Y ahí termina el ejercicio. Así que suerte con el 4.10 que le queda para ustedes. Saludos.